¿Qué harías si tu vida perfecta se derrumbara en un instante? Mi nombre es Camila, tengo 38 años, y esta es la historia de cómo un momento de debilidad destruyó todo lo que había construido durante 12 años de matrimonio. Esta es la historia de cómo traicioné a mi esposo con nuestro jefe, y cómo la verdad salió a la luz de la manera más dolorosa posible. Si te gustan las historias reales sobre relaciones, traiciones y las consecuencias de nuestras decisiones, quédate hasta el final. Y si este contenido te interesa, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Vivía en Buenos Aires con Diego, mi esposo. Nos conocimos en la universidad, nos casamos jóvenes y llenos de sueños. Durante años, fuimos ese tipo de pareja que todos admiran, estables, unidos, trabajando juntos en la misma empresa de marketing. Pero la verdad es que, con el tiempo, nuestra relación se había convertido en una rutina predecible. Las conversaciones eran siempre las mismas, el sexo se había vuelto mecánico y poco frecuente, y la chispa que alguna vez nos unió parecía haberse apagado por completo. Diego era un buen hombre. Responsable, trabajador, confiable. Pero había dejado de verme. Había dejado de preguntarme cómo estaba realmente, de buscar mi mano sin motivo, de sorprenderme con esos gestos pequeños que hacen que una mujer se sienta especial. Nos habíamos convertido en compañeros de piso que compartían una cama, y yo me sentía invisible. Todo cambió cuando Rodrigo llegó a la empresa. Era el nuevo director de marketing, traído desde México para revitalizar el departamento. Desde el primer día, su presencia fue imposible de ignorar. Alto, seguro de sí mismo, con esa sonrisa que parecía guardar secretos interesantes. Tenía 42 años, estaba divorciado, y había algo en su forma de hablar, de moverse, que despertaba algo en mí que creía dormido para siempre. Al principio, solo eran conversaciones profesionales. Rodrigo elogiaba mi trabajo, me pedía opiniones, me hacía sentir valorada. Sus ojos se detenían en los míos un segundo más de lo necesario durante las reuniones. Cuando pasaba cerca de mi escritorio, podía sentir su colonia, una mezcla de madera y especias que me hacía perder la concentración. Diego, sentado a solo 3 escritorios de distancia, no notaba nada. Una noche, después de un proyecto especialmente difícil, Rodrigo invitó al equipo a un happy hour en un bar del Palermo. Diego no pudo ir porque tenía una reunión con un cliente importante. Yo debía haberme ido a casa, pero no lo hice. Me quedé. Tomamos vino, reímos, y cuando todos comenzaron a irse, Rodrigo me ofreció llevarme a casa. En el estacionamiento, antes de subir al auto, me miró de esa forma que hace que el estómago se apriete. Y me besó. Debía haberlo detenido. Debía haber pensado en Diego, en nuestros 12 años juntos, en todo lo que teníamos que perder. Pero no lo hice. Le devolví el beso con una intensidad que me sorprendió a mí misma. Era como si alguien hubiera encendido un fuego que llevaba años apagado. Esa noche, terminamos en su departamento. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional. Rodrigo y yo comenzamos un affair que manteníamos en absoluto secreto. Nos encontrábamos en hoteles durante la hora del almuerzo, intercambiábamos mensajes que borraba inmediatamente después de leerlos, inventaba excusas para salir temprano del trabajo o llegar tarde a casa. La adrenalina de lo prohibido me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Pero la culpa también estaba ahí, siempre presente, como una sombra oscura que me seguía a todas partes. Cada vez que Diego me besaba en la frente antes de dormir, cada vez que me preguntaba cómo había estado mi día, cada vez que me miraba con esos ojos llenos de confianza absoluta, sentía una punzada en el pecho. Me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, en alguien capaz de mirar a los ojos del hombre con quien me había casado y mentirle sin pestañear. Rodrigo era todo lo que Diego no era. Apasionado, impulsivo, peligroso. Me hacía sentir deseada, me decía cosas que encendían mi piel, me hacía perder el control de una forma que era tanto emocionante como aterradora. Pero también era egoísta. Solo nos veíamos cuando le convenía, nunca hablaba de un futuro juntos, y cuando yo insinuaba que tal vez deberíamos terminar, me seducía de nuevo con promesas vacías y besos que me hacían olvidar todas mis dudas. En el trabajo, mantener la fachada se volvió cada vez más difícil. Diego comenzó a notar cambios en mí. Me preguntaba por qué estaba más distante, por qué me irritaba con tanta facilidad en casa pero parecía de tan buen humor en la oficina. Yo le decía que estaba estresada, que eran solo los proyectos, que todo estaba bien. Él me creía porque confiaba en mí.
Y eso hacía que me odiara aún más. Lucía, una colega del departamento, también comenzó a observarme con desconfianza. Había notado cómo Rodrigo y yo nos mirábamos, cómo él siempre me elegía para los proyectos más importantes, cómo encontraba excusas para quedarse a solas conmigo en su oficina. Un día, me lo dijo directamente. Estábamos en el baño y ella, mientras se retocaba el maquillaje, me miró a través del espejo y dijo: «Ten cuidado, Camila. La gente habla. Y tu esposo trabaja aquí». Su tono no era de preocupación genuina. Era una advertencia envenenada. «¿Qué opinas de lo que has visto hasta ahora? ¿Crees que Camila debió haber terminado con Diego antes de involucrarse con Rodrigo? ¿O la situación era más complicada de lo que parece? Déjame tu opinión en los comentarios». Entonces llegó el día que cambió todo. Era un jueves común, o al menos así empezó. Diego había olvidado unos documentos importantes en casa y tuvo que regresar al edificio cerca de las 7 de la tarde. Rodrigo y yo estábamos en su oficina. Habíamos estado trabajando en una presentación, o al menos esa era la excusa. La verdad es que habíamos terminado haciendo lo que siempre terminábamos haciendo cuando estábamos solos, besándonos, dejando que las manos exploraran, perdiendo la noción del tiempo y del lugar. Cuando salí de la oficina de Rodrigo, ajustándome la blusa y con el cabello evidentemente desarreglado, Diego estaba ahí, parado frente a su escritorio, con los documentos en la mano, mirándome con una expresión que nunca olvidaré. No era solo dolor. Era algo mucho peor. Era la muerte de la confianza, el colapso de todo lo que habíamos construido juntos, reflejado en sus ojos. No dijo nada. Simplemente me miró, luego miró la puerta cerrada de la oficina de Rodrigo detrás de mí, y entendió todo. No hacían falta palabras. Mi cara roja, mi respiración agitada, mi culpa escrita en cada gesto lo decían todo. Salió de la oficina sin decir una palabra. Lo seguí hasta el estacionamiento, llorando, suplicándole que me escuchara, que me dejara explicar. Pero él subió al auto y se fue, dejándome sola bajo la lluvia fina de Buenos Aires que había comenzado a caer. Cuando llegué a casa esa noche, Diego ya había empacado una maleta. Estaba sentado en el sofá de la sala, con la cabeza entre las manos. Intenté hablar, pero él levantó la mano para detenerme. Su voz, cuando finalmente habló, era tranquila pero destrozada. Me preguntó cuánto tiempo llevaba engañándolo. Le dije la verdad: 4 meses. Me preguntó si lo amaba. No supe qué responder, porque la verdad era que ya no estaba segura de nada. Me preguntó si pensaba en mí cuando hacíamos el amor, o si pensaba en Rodrigo. Esa pregunta me rompió. Luego vino la explosión. Diego gritó, lloró, golpeó la pared con el puño. Me llamó cosas que nunca pensé que escucharía de sus labios. Y yo no podía defenderme porque tenía razón en todo. Le había destrozado. Le había quitado su dignidad, su confianza, su paz. Le había robado los 12 años de lealtad que me había dado sin pedir nada a cambio. Esa noche, Diego se fue a un hotel. Yo me quedé sola en nuestro departamento, rodeada de fotos de nuestra vida juntos, sintiéndome como la peor persona del mundo. Llamé a Rodrigo, necesitaba escuchar su voz. Necesitaba que me dijera que todo iba a estar bien, que esto significaba que podíamos estar juntos finalmente. Pero su respuesta fue fría y calculada. Me dijo que lo sentía, que no podía involucrarse en mis problemas matrimoniales, que era mejor que mantuviéramos las cosas profesionales de ahora en adelante. Y colgó. En ese momento entendí la horrible verdad. Había perdido a mi esposo por alguien que nunca tuvo la intención de quedarse. Había cambiado 12 años de amor y compromiso por 4 meses de mentiras y pasión vacía. Quiero agradecerte enormemente por quedarte en este video hasta aquí. Sé que esta historia es difícil de escuchar, pero te prometo que lo mejor, o tal vez lo más impactante, aún está por venir. Los días que siguieron fueron un infierno que no le deseo a nadie. Diego inició los trámites de divorcio. No quiso hablar conmigo, no quiso intentar terapia de pareja, no quiso escuchar mis disculpas. Para él, la traición era imperdonable, y tenía todo el derecho de sentirse así. En el trabajo, la situación se volvió insoportable. La noticia de mi affair con Rodrigo se esparció como pólvora. No sé quién habló, tal vez fue Lucía, tal vez alguien más nos vio esa noche. Pero de repente, todos lo sabían. Los murmullos se detenían cuando yo entraba a una sala, las conversaciones se cortaban cuando pasaba cerca.
Algunos colegas me miraban con desprecio, otros con lástima. Diego solicitó un traslado a otra área de la empresa para no tener que verme todos los días. Rodrigo se comportó como si nunca hubiera pasado nada entre nosotros. En las reuniones, era profesional y distante. No respondía a mis mensajes personales, evitaba quedarse a solas conmigo, y cuando le pregunté directamente qué había pasado con lo nuestro, me dijo con total frialdad que lo nuestro había sido solo algo físico, nada más. Que él nunca había prometido dejar su vida por mí, y que yo había interpretado mal las cosas. Me sentí usada, desechada, como un objeto que ya no servía. Había sacrificado mi matrimonio por alguien que ni siquiera tuvo el valor de admitir públicamente que habíamos tenido algo. Caí en una depresión profunda. Dejé de comer bien, de dormir, de cuidarme. Iba al trabajo como un zombi, hacía lo mínimo necesario, y regresaba a un departamento vacío que antes había sido un hogar lleno de vida. Mi familia en Córdoba se enteró del divorcio, y aunque no les conté los detalles, sé que sospechaban que había sido mi culpa. Mi madre me llamó llorando, preguntándome qué había pasado, diciendo que Diego era un buen hombre y que no entendía cómo habíamos llegado a esto. No tuve el valor de decirle la verdad. 3 meses después de la separación, Diego aceptó reunirse conmigo para hablar. Fue en una cafetería cerca del Obelisco, un lugar neutral donde habíamos tenido nuestra primera cita años atrás. Verlo fue como recibir un puñetazo en el estómago. Había adelgazado, tenía ojeras, pero también había algo diferente en él. Parecía más fuerte, como si el dolor lo hubiera templado de alguna manera. Le pedí perdón. Le dije que había sido la peor decisión de mi vida, que me arrepentía cada segundo de cada día, que daría lo que fuera por poder retroceder el tiempo. Él me escuchó en silencio, tomando su café, y luego dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que él también tenía parte de culpa, que durante años había dado por sentado nuestro matrimonio, que había dejado de cortejarme, de hacerme sentir especial, de escuchar realmente lo que yo necesitaba, que se había acomodado en la rutina y había asumido que yo siempre estaría ahí, sin importar qué. Pero también dijo que nada de eso justificaba la traición, que si yo era infeliz, debía haberle hablado, debimos haber buscado ayuda, o debimos haber terminado con honestidad. Que lo que hice no solo rompió nuestro matrimonio, sino que rompió su capacidad de confiar en alguien nuevamente. Tenía razón en todo. Y esa fue la conversación más dolorosa de mi vida, porque en ese momento me di cuenta de que había perdido a la única persona que realmente me había amado de forma incondicional. 1 mes después, renuncié a mi trabajo. No podía seguir en ese ambiente tóxico, rodeada de personas que me juzgaban, trabajando para un hombre que me había usado y desechado. Necesitaba empezar de nuevo, lejos de Buenos Aires, lejos de todo lo que me recordaba mi error. Me mudé a Córdoba, cerca de mi familia. Alquilé un pequeño departamento y comencé a trabajar de forma independiente como consultora de marketing. También empecé terapia. Necesitaba entender por qué había tomado esas decisiones, por qué había sido capaz de destruir algo tan valioso por algo tan efímero. En la terapia descubrí cosas dolorosas sobre mí misma. Descubrí que había estado buscando validación externa porque había perdido mi propia identidad en el matrimonio. Que me había olvidado de quién era Camila más allá de ser la esposa de Diego. Que había confundido la pasión momentánea con amor verdadero, y que había sido tan cobarde que preferí la mentira y el engaño en lugar de enfrentar mis problemas con honestidad. Hoy, 1 año y medio después de que todo explotara, sigo sola. Diego rehizo su vida. Me enteré por amigos en común que está saliendo con alguien, una mujer que conoció en su nueva área de trabajo. Me alegro por él, aunque también duele saber que superó nuestra historia mientras yo sigo cargando la culpa. Rodrigo sigue en la empresa, escalando posiciones, siendo el mismo hombre carismático que seduce y descarta sin consecuencias. A veces me pregunto cuántas más habrá habido antes de mí, cuántas más vendrán después. Y me pregunto si alguna vez siente algo parecido al remordimiento. En cuanto a mí, estoy aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis decisiones. Algunos días son más fáciles que otros. He aprendido a estar sola sin sentirme sola, he aprendido a valorar la honestidad por encima de todo, y he aprendido que la pasión sin respeto y compromiso es solo una ilusión que se desvanece tan rápido como llegó. No sé si algún día Diego me perdonará. Probablemente no, y tendría todo el derecho. Tampoco sé si algún día yo me perdonaré a mí misma por haberle hecho tanto daño a alguien que no lo merecía. Lo que sí sé es que nunca volveré a traicionar a alguien de esa manera. El precio fue demasiado alto.
Esta es mi historia. Una historia de traición, consecuencias y la dura lección de que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino que pueden destruir a las personas que más amamos. Una historia que me gustaría no haber vivido, pero que ahora comparto con la esperanza de que alguien pueda aprender de mis errores. ¿Y tú? ¿Qué piensas de toda esta historia? ¿Crees que Camila merecía lo que le pasó, o la situación era más compleja de lo que parece? ¿Alguna vez has estado en una situación similar, o conoces a alguien que haya vivido algo así? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Recuerda que aquí no juzgamos, solo compartimos experiencias y aprendemos unos de otros. Si llegaste hasta el final de este video, muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos reales sobre relaciones, traiciones y las complejidades del amor, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y antes de irte, no olvides ver el último video que aparece en la pantalla como recomendado. Estoy segura de que también te va a interesar. Nos vemos en el próximo video.